6 de junio de 1944, día D. Los tanques Sherman y la infantería canadiense llegan a Juno Beach, en Normandía, bajo un fuego intenso. Había muchísimos tanques ardiendo. Era como estar en una maldita selva. Veías que habían alcanzado a uno de tus tanques delante de ti, pero no sabías qué estaba pasando. Seguías avanzando. Los canadienses presionan la defensa costera alemana y avanzan hacia el interior. Pensé, wow, esto es pan comido. Estaremos camino a Berlín la semana que viene. Para encontrarse cara a cara con los miembros más despiadados del ejército alemán, los curtidos Panzer de las SS. No había por qué tenerle miedo a un Sherman. Eran adversarios fáciles para nosotros. Es una guerra blindada en su momento más sangriento, la batalla de Normandía. Al final grité, ¡fuego! La gran batalla de los tanques, la batalla de Normandía. Juno Beach, el apodo que se le dio a 8 kilómetros de suave línea de costa en el litoral de Normandía. A finales de la primavera de 1944, esta fue una de las playas donde tuvo lugar la mayor operación anfibia de la historia de la guerra. El ataque aliado sobre el muro atlántico de Hitler. Desde la caída de Francia en 1940, los alemanes se preparan para la inevitable invasión aliada, con la construcción de una fortificación de 5.000 kilómetros que se extiende desde Noruega hasta la frontera española. Este muro atlántico se considera inexpugnable, con kilómetros de búnkers de cemento rodeados por miles de minas y obstáculos antitanque y protegidos por cerca de 3.000 cañones de gran calibre. Esta impresionante línea defensiva parece el lugar más insólito para llevar a cabo un ataque, pero el 6 de junio de 1944 eso fue lo que hicieron los aliados. A las 3 de la madrugada, decenas de miles de hombres se aproximan a la costa de Normandía y la Marina lanza un terrible bombardeo. De repente, empezaron a disparar. Había un crucero británico justo detrás de nosotros y sus cañones disparaban por encima de nuestras cabezas. Dios mío, aquellos cañones de 150 cuando dispararon... La camisa se me subió por la espalda como una persiana. Nos asustamos mucho. Se podía ver cómo caían sobre los pueblos delante de ti y estallaban por todas partes. La Operación Overlord es un ataque conjunto de los aliados. El objetivo canadiense son 8 kilómetros de costa defendida a ultranza con el nombre en clave de Juno Beach. A la cabeza del ataque se encuentra la Segunda Brigada Blindada canadiense. Su misión es neutralizar las defensas alemanas y proteger la cabeza de playa para la infantería. A las 8 de la mañana los canadienses lanzan el ataque. Y liderándolo hay decenas de tanques anfibios. Nos dieron la instrucción básica para proteger un tanque en el agua. Completamos la instrucción. Dejad que entre el agua, que no cunda el pánico. El primer hombre que ves es el conductor. Se coloca en la parte de atrás porque tiene que conducir esa cosa. El DD, o tanque acuático, tiene el casco inferior sellado para evitar que se hunda, y flota gracias a los faldones de lona que lleva. Pero lo que lo hace único es la doble dirección. 2 hélices conectadas a la rodadura del tanque lo impulsan a una velocidad de casi 4 nudos. El DD es un monstruo de 30 toneladas y es lento y difícil de maniobrar en aguas bravas. Nuestro capitán dijo, vale, vamos a entrar en combate. Estad preparados. Y así fue. Era incómodo de manejar porque no funcionaba muy bien con la marea y el viento, y el día era bastante malo.
Los 5 kilómetros hasta la playa son espeluznantes y letales. Las olas más grandes hunden los tanques, al igual que las minas subacuáticas. A medida que se acercan a la orilla, se ponen a tiro de la bien posicionada artillería alemana. De los 67 tanques enviados desde la lancha de desembarco, 11 de ellos nunca llegaron a la orilla. Aquellos que se deshacían de las faldas de lona se exponían a los disparos alemanes antes de poder reaccionar. Todo era muy confuso. Un caos total. Había muchos vehículos, pero todos se movían como estaba previsto. Durante las primeras horas de batalla, los canadienses perdieron casi 1000 hombres y 19 tanques. Vi muchos canadienses tirados en la playa. A algunos les habían puesto cosas encima. A pesar de las pérdidas, invaden la defensa alemana y toman Juno Beach. Hacia el final del día D, los aliados han quebrantado el muro atlántico a lo largo de 80 kilómetros de costa en Normandía y avanzan hacia el interior. La estrategia es sitiar las fuerzas alemanas en el territorio francés ocupado. Los estadounidenses se dirigen hacia el oeste, mientras británicos y canadienses se abren camino por el sur hacia su próximo objetivo, la ciudad de Caen, de gran importancia estratégica. Pero la segunda brigada blindada canadiense casi ni se había movido de la playa cuando se encontraron con otro peligro, el pintoresco paisaje de Normandía. Se trata de un laberinto de campos estrechos, setos de 5 metros de alto y caminos hundidos. Dirigir un ataque a través de un entorno así es difícil y peligroso. En Normandía se combate a corta distancia, lo que hace que el factor sorpresa sea algo vital. Lo primero que te viene a la cabeza es, por el amor de Dios, entrad en el campo y empezad a moveros. De repente, te encuentras frente a los setos de Normandía. Más de 4 metros de altura sobre una loma de 18 metros. Pasas por encima. Y bajas hacia un camino hundido de más de 1 metro de profundidad. Podías cruzar el camino y atravesar otro seto. Eran muy difíciles de atravesar y también muy difícil salir de ellos, ya que te podías quedar atascado en el seto y en ese punto eras muy vulnerable. Pero si no se te ocurría un plan, estabas perdido. Porque el enemigo siempre tenía un plan. Día D+1. Además de las dificultades que presentaba el terreno, los tanques de la segunda brigada blindada avanzan poco a poco hacia Caen. Comienza el segundo día de combate y se encuentran con una columna de 9 Panzers modelo 5 alemanes. El Panzer V o Pantera está considerado como uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial. Su largo cañón del calibre 75 es letal incluso a largas distancias. Está protegido por 8 centímetros de blindaje frontal, con una pronunciada inclinación de 50 grados, lo que lo hace casi indestructible ante un ataque frontal. El Panzer modelo 5 Pantera era
y esto es algo que sabía todo el mundo, claramente el mejor y más funcional tanque de todos. Había 3 componentes: la velocidad de disparo, el desplazamiento campo a través y la protección que ofrecía el blindaje. Pero estas ventajas no les serán de ayuda a estos tanques. El blindaje frontal no les servirá para nada. Están colocados con el lateral hacia los Sherman y muy expuestos. El Sherman tiene un cañón corto del calibre 75 con menos potencia y un blindaje de 5 centímetros. Esto lo hace vulnerable en una batalla contra los tanques alemanes, pero es letal a distancias cortas si los coge por sorpresa. Para el radiotelegrafista Philip Lawrence y los demás novatos de los fusileros de Sherbrooke, este será su primer enfrentamiento con el enemigo. Los de infantería nos dijeron que venían algunos tanques Pantera de camino. Los tanques estaban bastante cerca, alrededor de unos 800 o 900 metros. Mientras yo intentaba que mi artillero se despertase. El capitán nos formó a todos. A cada uno se nos indicaba el objetivo y yo le daba patadas en las piernas para intentar espabilarlo. En ese momento se dio la orden de abrir fuego. Y mi artillero estaba profundamente dormido. ...6 de junio de 1944, día D. Tanques e infantería canadienses llegan a Juno Beach, en Normandía, bajo un fuego intenso. Hay muchas bajas, pero consiguen atravesar la defensa alemana y avanzar hacia el interior. El plan de los aliados es sitiar y destruir las fuerzas alemanas en Normandía. Con los estadounidenses desplazándose hacia el oeste, británicos y canadienses avanzan por el sur hacia la ciudad de Caen. Liderando la avanzada canadiense se encuentran los tanques de la Segunda Brigada Blindada canadiense. A pocos kilómetros hacia el interior se encuentran con una columna de tanques Pantera alemanes. Los tanques estaban muy cerca, alrededor de unos 800 o 900 metros. En ese momento se dio la orden de abrir fuego. Y mi artillero estaba profundamente dormido. Fue horroroso. El comandante del tanque le golpeaba la cara con las manos para despertarlo. Le dijo al artillero: serás inútil, hijo de... Ahora eres el copiloto. Métete ahí dentro y procura no molestar a nadie. Al final apuntó y disparó. Entonces el tanque saltó y el cañón retrocedió y la torreta se llenó de fuego y de humo y se escuchó un tremendo ruido. Fue espeluznante. No se parecía a un combate, era más bien una emboscada. Aquellos hombres nunca supieron qué les disparaba. Es decir, en un minuto pasaron de estar desplazándose uno detrás de otro a estar cubiertos por las llamas. Combatieron de una manera que a nosotros nos pareció absurda. Solían estar de lado. El modelo 5 Pantera tiene tan solo 5 centímetros de blindaje lateral, la mitad de lo que tiene en la parte frontal. De frente, este tanque puede resistir casi cualquier ataque de los aliados, pero si lo sorprenden por un lateral y a corta distancia, es muy vulnerable. Los podías derribar fácilmente. Los 9 Panzers fueron eliminados así de rápido.
Pensé, wow, esto es pan comido. Es genial. Me encanta. Estaremos camino a Berlín la semana que viene. Los canadienses, sin embargo, están a punto de recibir una sorpresa. Ansiosos por encontrarse con ellos y con órdenes del alto mando alemán de parar el avance aliado, esperan las unidades de la 12ª División Panzer SS, liderada por algunos de los comandantes con más experiencia de Hitler. La 12ª de las SS está equipada con 48 tanques Pantera, numerosa artillería pesada y casi 100 Panzer modelo 4. También conocida como la División de las Juventudes Hitlerianas, está liderada por Kurt Meyer, un veterano condecorado del Frente del Este con reputación de ser agresivo y cruel. Sus tropas lo apodan Panzer Meyer. Día D+1. Kurt Meyer y sus panzers toman posiciones en la histórica abadía de las Ardenas del siglo XII. Allí, en los jardines del monasterio, la 12ª División Panzer SS espera a los tanques de los fusileros de Sherbrooke, que asisten a los montañeses del norte de Nueva Escocia en su lento avance hacia Caen. Desde lo alto de la torre de la abadía, Meyer puede ver cómo se acercan. Subió a la torre de la iglesia de las Ardenas. La abadía tiene 67 metros por encima del nivel del mar. La iglesia en sí misma mide 25 metros de alto. Desde allí podía ver todo hasta el extremo occidental de Juno Beach. Vio que las tropas canadienses iban avanzando. El escuadrón se detuvo y pararon para comer. Los canadienses continuaron con el avance. Tenían el flanco desprotegido. De repente, ¡bang! Había un humo tremendo y los tanques ardían. Era como estar en una maldita selva. Día D+1. Durante las últimas 36 horas, la segunda brigada blindada canadiense ha salido de las playas de Normandía y ha empezado su camino hacia la batalla en el interior. Los tanques de la 12ª División Panzer SS están ansiosos por encontrarse con ellos. Los lidera el infame Kurt Meyer. Sus fuerzas toman posiciones en la abadía de las Ardenas. Allí, su división tiende una trampa a los tanques de los fusileros de Sherbrooke, que avanzan lentamente hacia la ciudad de Caen. De repente, ¡bang!
Ahí empezó la batalla. Había muchísimo humo y polvo, y los tanques ardían. Era como estar en una maldita selva. Cogen por sorpresa a los canadienses. En cuestión de segundos, los tanques de cabeza son destrozados. Nuestro oficial al mando necesitaba más potencia de ataque y le pidió al comandante de mi escuadrón que enviase un grupo de 4 tanques. En ese momento estábamos el comandante de mi escuadrón, el tercer tanque y yo, y eso es lo que teníamos. Luego nos llegó un mensaje de él diciendo: los alemanes se están abriendo paso a vuestra izquierda. Moveos hacia la izquierda. Todavía creía que quedaba algo del escuadrón. De repente todo empezó a aclararse a nuestro alrededor. Lo primero que vi fueron los tanques y estaban a unos cientos de metros de distancia. Todos nosotros empezábamos a temblar cada vez que los veíamos, porque su cañón era muy superior. El Panzer IV cuenta con un cañón del calibre 75 muy potente. Aunque tenía un cañón más corto que el del modelo 5, un proyectil de un Panzer IV puede hacer pedazos el blindaje de un Sherman. El Sherman era un adversario fácil para nosotros. Si eras capaz de mantener la distancia, no tenías por qué tenerle miedo a un Sherman. El cañón corto del Sherman tiene tanta potencia como el de un Panzer IV. Había que poner en práctica la táctica y yo empecé disparando humo delante de ellos. Junto con la munición perforante y la de alto explosivo, el Sherman también cuenta con bombas incendiarias de fósforo blanco. Estos proyectiles se pueden utilizar para marcar objetivos enemigos o para crear pantallas de humo a modo de cubierta táctica. Estaban a unos 900 metros y dije: por el amor de Dios, dejad que se acerquen. Y cuidado con la esquina derecha donde mandé el humo, porque podríais ver aparecer de repente algo que nos está apuntando. Y ahí estaba, un tanque que nos apuntaba con su morro, mirando e intentando apuntar hacia algo. Al final dije: fuego. Y le alcancé desde... Debía de estar a unos 800 metros, supongo. Nunca me olvidaré de aquella cosa ardiendo. Es el primer tanque que Radley Walter destruye. Al final de la guerra destruirá 17 más y obtendrá el reconocimiento de su país. Pero los canadienses están recibiendo una paliza. Perdieron 28 tanques. 110 hombres murieron y 128 fueron capturados. A 18 de los prisioneros les espera un destino espantoso. A los del primer grupo, que en su mayoría eran los del norte de Nueva Escocia, los trajeron a este patio de aquí. Los soldados canadienses subieron por estas escaleras y entraron en el parque. Vinieron por aquí. En la parte de arriba de las escaleras había un soldado de las SS que le disparó a cada uno de ellos una bala en la nuca.
El despiadado Kurt Meyer y su 12ª División Panzer SS han conseguido parar a los canadienses. En el frente norte, los aliados avanzan con lentitud. Los británicos y los canadienses planean tomar la ciudad de Caen en 3 días, pero les lleva 34. El combate es el más sangriento que hayan visto nunca. Para romper la implacable resistencia alemana, los aliados toman acciones drásticas y envían bombarderos pesados. Los ataques reducen a escombros la mayor parte de esta antigua ciudad. Lo que pasó fue que la ciudad de Caen se quedó totalmente destruida. Nuestro tanque avanzaba por una de las principales calles de la ciudad. Descubrimos que nos estábamos desplazando por cráteres de bombas enormes. Algunos de ellos eran tan grandes que el Sherman, que mide más de 3 metros, se quedaba enterrado. Hubo un momento en el que nos detuvimos totalmente y no podía ver cuál era el nivel normal del terreno. Hay escombros por todas partes, pero ningún alemán. Se han retirado, dejando una ciudad en ruinas a los aliados que están atascados entre los escombros que crearon sus propias bombas. Los alemanes se han retirado hacia el sur de la ciudad, a través de un tramo de 5 kilómetros de terreno montañoso conocido como la cresta de Verrières. Esta cresta se levanta 30 metros sobre las tierras bajas, lo que la convierte en una posición defensiva ideal para los alemanes. Desde aquí pueden controlar toda la zona norte hasta Caen, transformándola así en una trampa mortal para la avanzada blindada de los aliados. Los alemanes despliegan su arsenal, incluyendo 72 cañones antitanque del 88, 40 tanques Pantera y 80 tanques Tigre. Aunque cuentan con una de las mejores posiciones defensivas en Normandía, el 18 de julio, 9 días después de entrar en Caen, las fuerzas británicas y canadienses lanzan la Operación Goodwood, un asalto blindado dirigido directamente a la cresta de Verrières. Una vez más, los curtidos tanques de los fusileros de Sherbrooke se encuentran en lo más intenso de la batalla. Las órdenes son tomar un pequeño pueblo en la base de la cresta. Recuerdo estar en un lugar llamado Saint-André-sur-Orne. Habían informado de que había 64 tanques alemanes allí. Dijimos, bueno, eso significa que puede que haya 8 tanques. Solíamos enterarnos de una pequeña parte de lo que informaban. Así que pensamos que para estar a salvo enviaríamos 12. Llegamos allí y Dios, había 64. Y no logramos organizarnos para encararnos a ellos. Había mucha gente fuera de combate. Estaba lloviendo y no se veía muy bien. Era difícil divisar algo. Parecía que habíamos perdido el contacto con todo el mundo. Decidimos buscar una posición más segura y algún objetivo. Encontramos una posición excelente. Había un edificio de piedra a nuestra derecha. Nos cubría de ser vistos y también del fuego. Era muy difícil vernos a través del seto. Había 9 tanques Pantera a unos 900 metros, más o menos.
Eché un último vistazo desde la torreta porque seguía teniendo problemas con la bruma y la lluvia. Y un tanque Tigre se asomó por la esquina del edificio. Vieron la posición y pensaron, esta posición es la mejor. Avanzaron y se detuvieron delante de nosotros. Fue la aparición más espeluznante que vi en mi vida. Aparecieron así, casi los podíamos tocar. Tenía munición antiblindaje cargada y le disparé, pero rebotó. Así que cargamos munición de alto explosivo lo más rápido que pudimos. Así de rápido. Yo estaba sujetando el botón de disparo, literalmente. El arma disparaba, retrocedía, se cargaba, disparaba, retrocedía. Mi cargador no paraba de meterle munición. Y luego volvía a disparar. El Panzer modelo 6 Tigre pesa 57 toneladas, casi el doble que un Sherman. Cuenta con 10 centímetros de blindaje frontal, lo que lo hace casi impenetrable. Tiene un cañón del 88 capaz de destruir a un Sherman a más de 2 kilómetros de distancia. No hay palabras que puedan expresar la increíble violencia de aquel impacto. El proyectil impactó en nuestra torreta. Parecía como si alguien cogiese una antorcha y le prendiese fuego a un canal desde delante hacia atrás. ¡Marcha atrás, a la derecha! Y nuestro copiloto, que era el que conducía, no era muy buen conductor, y para retroceder giró el motor. El que era el conductor de verdad cogió el acelerador de mano, luego la palanca de cambios y dio marcha atrás. Y le gritó al copiloto, «Deja los pedales y sal de aquí». Entonces retrocedimos disparando. Los fusileros de Sherbrooke pierden la mitad de los tanques y se ven obligados a retirarse. Otras unidades sufren pérdidas similares y también retroceden. La operación Goodwood es un desastre. Los británicos enviaron 800 tanques a campo abierto al sur de Caen y 400 de ellos fueron eliminados. Los alemanes estaban en la parte alta de la cresta Burgebus-Ferrier y se podía ver a kilómetros de distancia. Y a lo largo de todos esos kilómetros, los alemanes estaban atrincherados en edificios, escondidos con sus cañones. Podían ver todo lo que se movía. Podían cubrir toda la zona con los 88, su famoso cañón antitanque, que era un cañón antiaéreo que podía disparar a un avión a 6.000 metros de altura. Pero nos estaban disparando a menos de 200 metros. El día 21, la ofensiva contra la cresta de Verrières se suspende debido a la enorme cantidad de bajas. En tan solo 4 días, los aliados pierden alrededor de 6.000 hombres y más de 300 tanques. Y los alemanes todavía mantienen el control de la cresta. Ahora nuestra misión era subir a la cresta y encontrar el camino adecuado para atravesar las líneas alemanas, que se presentaban como la defensa más fuerte que los alemanes hayan podido establecer en toda la Segunda Guerra Mundial. Los aliados están desesperados por dar el paso. Al general canadiense Guy Simonds se le ocurre un audaz y arriesgado plan para tomar la cresta. El nombre en clave era Operación Totalize, y Simonds pide que 400 tanques avancen rápidamente en 6 columnas,
directos hacia las posiciones defensivas alemanas. Para reducir el efecto de sus piezas antitanque, lanzará el ataque de noche. Cuando alguien pregunta ¿qué se veía?, la respuesta es sencilla: nada. ...21 de julio de 1944. Después de la enorme cantidad de bajas en 4 días de sangriento combate, los aliados suspenden la ofensiva blindada que pretendía eliminar la sólida defensa alemana en la cresta de Verrières. Al teniente general Guy Simonds se le ocurre un nuevo plan. Los aliados deben tomar la cresta porque el avance es clave para la totalidad de la campaña en Normandía. La operación, con el nombre en clave de Totalise, necesita 400 tanques, apoyados por la infantería, para avanzar en 6 columnas directamente contra los cañones alemanes. Para reducir el efecto de la artillería, Simonds planea un ataque al amparo de la oscuridad. Nunca antes se había puesto en marcha una operación nocturna a esta escala. Así que Simonds ordena a infantería y tanques que practiquen el ataque a la luz del día una y otra vez. Prepararse para la operación Totalise nos llevó una semana de estudio y preparación minuciosa. Se colocaron 1, 2, 3, 4 en columnas. Detrás de esos 4 tanques colocaron otros 4. Detrás de estos colocaron 4 tanques zapadores. Y detrás de estos otros 4. Y luego 4 compañías de infantería en transporte blindado. Todos vehículos oruga. Nada de vehículos con ruedas. 11:30 de la noche del 8 de agosto. Después de una cortina de fuego de la artillería, comienza la operación Totalise. 400 tanques británicos y canadienses avanzan por la noche. Era una mezcla de sensaciones. Estabas asustado, orgulloso, contento, desconcertado. Los tanques se mantenían muy juntos, avanzando despacio hacia la cresta, siguiendo las líneas de disparos que indicaban el camino hacia el objetivo de la unidad. Lo único que se veía era la luz roja del tanque que tenías delante. Entonces fijabas los ojos en esa luz y la seguías, por tu propio bien. Los condenados habían puesto minas, sabiendo perfectamente dónde estábamos y por dónde les íbamos a atacar. Era un caos total, con fogonazos por todas partes, proyectiles explotando. Se escuchaban los disparos por todo el maldito lugar. De camino había algunos alemanes atrincherados, pero la orden era no detenerse y seguir hacia adelante. Veías que habían alcanzado a uno de tus tanques y ardían en llamas. Veías a otro igual. No sabías qué estaba pasando. Seguías avanzando. El 8 de agosto al amanecer, las fuerzas canadienses y británicas han tomado la mayor parte de la cresta de Verrières. A mediodía, la posición completa se encuentra en manos de los aliados. La fase 1 de la operación Totalise es un éxito, abriendo el camino para avanzar y unirse a las fuerzas estadounidenses más hacia el sur. El 21 de agosto, después de 2 semanas más de combate encarnizado, los aliados por fin completan el cerco del ejército alemán en Normandía. Los alemanes que seguían atrapados dentro son ahora presa fácil para las fuerzas aéreas aliadas.
Y por un tiempo esta terrible matanza, porque solo se le puede llamar así, continuó. Cada vez más bombarderos y cazabombarderos se unían al ataque. La desgracia a nuestro alrededor clamaba al cielo. Los refugiados y los soldados de los ejércitos alemanes derrotados se veían impotentes ante los bombarderos que volaban sobre sus cabezas. Era inútil cubrirse de las ráfagas de misiles y bombas. Concentrados en un espacio reducido, éramos el blanco perfecto para la fuerza aérea enemiga. La muerte nos seguía de cerca a cada paso. Éramos objetivos a tiro. Era imposible no alcanzarnos. La destrucción del ejército alemán en Francia marca el final de la batalla de Normandía. Las bajas alemanas son terroríficas: 200.000 hombres muertos o heridos y 1.300 tanques destrozados. Normandía se había convertido en un cementerio para los que un día fueron los poderosos panzers alemanes. De la 12ª División Panzer SS, solo 10 tanques y 300 hombres consiguieron escapar, entre los que se encuentra Kurt Meyer, a quien juzgarán posteriormente por crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de los 18 soldados canadienses de la Abadía de las Ardenas. Es condenado a 9 años en prisión. Para los aliados, la batalla de Normandía significa una gran victoria, pero a un precio muy alto: 50.000 hombres muertos y alrededor de 150.000 heridos. En Normandía, los fusileros de Sherbrooke sufren una de sus mayores pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos todavía se preguntan cómo consiguieron sobrevivir. He estado en tanques que fueron alcanzados, pero el proyectil no impactó donde yo estaba. He estado bajo cortinas de fuego, pero ningún mortero llegó hasta donde yo estaba. Es pura suerte. Creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Puedes estar cualificado, estar atento y tener cuidado y todo eso, pero si no tienes suerte, no lo consigues.